mucho que no hacíamos un capítulo de hábitos y hoy toca. Lo he estado escribiendo desde noviembre, apuntando ideas, reescribiéndolo, cambiándolo, y hoy os voy a contar tips para ser constante, cómo construir hábitos, porque igual te has puesto hábitos nuevos para 2026. Comer mejor, dormir más, irte a dormir más pronto, levantarte antes, ir al gimnasio, hacer deporte en general, meditar, leer, hacer journaling, hábitos, you know. Yo la verdad es que no me he puesto ningún hábito nuevo, así como tal, para 2026. Creo que durante los años, desde muy joven me centré en... Muy joven, tengo 26 ahora, sigo siendo joven, pero el tema de los hábitos es algo que siempre me ha gustado desde bastante niña y veía muchos vídeos de healthy habits y rutinas y tal desde los 16 en YouTube. Así que llevo jugando muchos años, una década ya, con hábitos, con construir hábitos, es algo que me encanta y que creo que con tanto tiempo practicándolo se me está dando muy bien, cada vez se me da mejor y he construido unos hábitos muy sólidos, tanto de descanso, de deporte, de comida, de meditar, etc. Pero estos últimos meses, más o menos desde septiembre, quería mejorar algo que a mí me pasa, que es que me cuesta mucho quedarme dormida. Me cuesta mucho fall asleep, ¿sabes? Como tumbarme y cerrar los ojos y dormirte, ¿no? Esto que hace la gente, mi hermana, que tiene un don, dice que se tumba y ¡pim! Realmente se apaga y se queda dormida. Y mi pareja igual, mi hermano igual, y la mayoría de mis amigos en general hablamos y nadie tiene problemas para quedarse dormido. La gente está con el móvil, me dicen, están con el móvil y cuando se cansan de ver TikTok apagan el móvil y se van a dormir y se duermen. Eso para mí es absolutamente increíble. O sea, para mi mente es algo que no sabe hacer. Yo necesito acompañarme y hacer todo de hábitos para poder quedarme dormida. Y no porque antes tenía ansiedad 100%, hace unos años que pasé mala época de ansiedad por la noche, pues tenía ansiedad. Ahora ya hace mucho tiempo que no siento ansiedad. Lo que siento es excitement. O sea, yo me voy a dormir, ¿no? Me tumbo y en el momento en el que estoy en silencio y está todo apagado, mi corazón y mi mente se aceleran y empiezan a crear cosas, imaginan cosas. Reviven el día, también repasan algunas cosas, reflexionan sobre cosas que me han dicho, cosas que he dicho, repaso conversaciones, pero sobre todo tengo muchas ideas. O sea, me empiezo a pensar qué quiero o no sencilla, no tan guiado, ¿sabes? No pienso conscientemente qué quiero, pero mi mente se empieza a imaginar cosas y se pone creativa. Ese es el problema, que se pone creativa. Y el momento en el que hay una idea que la he estimulado, ya se pone a desarrollarla y en ese momento, en ese preciso momento sé que me va a costar 1 hora y media quedarme dormida. Y es especialmente en épocas en las que estoy en modo de creación de cosas. Ahora estoy creando 2 cosas chulas que espero poder contaros pronto, porque una tiene que ver con el podcast, que yo creo que saldrá en febrero. Pues como estoy en modo creación y pensar, ¿no?, cómo quiero que salga esto, mi mente está todo el rato pensando y creando y pensando ideas. Y es algo que en verdad no es malo del todo, porque de ahí, de esas sesiones nocturnas, salen muchas reflexiones y la gran mayoría de capítulos del podcast salen de yo intentando dormirme y ponerme a pensar y coger el móvil, apuntarlo todo y una vez ya mi mente se calma, entonces me quedo dormida. Como que esa forma de ser o esa tendencia que tiene mi cabeza me ha dado muchas cosas, me ha dado muchas reflexiones y me ha dado pues un momento, un espacio para ser creativa, para pensar en silencio, ¿no? Y estoy muy cómoda con mi cabeza, estoy muy cómoda en silencio y oyéndome pensar y oyéndome pues ser creativa. El problema de esto es que pues me cuesta dormir y duermo menos de lo que podría dormir, ¿no? Duermo pues 1 hora menos o 2 horas menos de lo que podría dormir. Entonces, a finales de 2025 quise construir unos cuantos hábitos o construir, sí, algún tipo de rutina alrededor de dormir, ¿no? Una rutina de noche más sólida que me ayudase a relajarme, que calmase esa creatividad que me salía, ¿no? Esa sobreestimulación por la noche y quedarme dormida más rápido y dormir mejor en general. Y con los meses de septiembre, octubre, noviembre, diciembre y ahora enero, la verdad es que ha ido muy bien.
me sigue pasando, creo que es algo que mi sistema nervioso le sale, es así, pero he masterizado buenos hábitos. Si quiero dormirme rápido, sé lo que tengo que hacer porque he encontrado cómo hacerlo, qué es lo que me funciona. Y no solo eso, sino que ahora en las vacaciones de Navidad, que los hábitos se van un poquito, ¿no? Esto es absolutamente normal, mi rutina de noche también se vio trastocada. No os podéis ni imaginar, el día de Reyes estaba deseando que llegase la noche para volver a hacer mi rutina de noche, de rutina normal. Llevo ahora 4 días de la rutina de noche, de mi rutina de noche, en modo full rutina, con mis hábitos, y estoy muy feliz. O sea, estaba esperando que llegase el momento de poder recuperar mi rutina de noche y estaba deseando, ¿sabes? Volver a estos hábitos, recuperar estos hábitos que se habían pausado un poco durante las Navidades. Y noté ese deseo de volver a la rutina, de volver a los hábitos, y pensé, ¿cómo llegas ahí? ¿Sabes? ¿Qué he hecho? ¿Qué ha funcionado? ¿Y qué he hecho que no ha funcionado? Para llegar a este punto de haber construido unos hábitos durante unos 4 meses y quererlos tanto, o sea, que haya salido tan bien que los deseo recuperar una vez en vacaciones se pausan, ¿sabes? No estaba en plan, qué pereza las rutinas, sino estaba en plan, por Dios, dejadme hacer mi rutina de noche. ¿Cómo consigues eso? He estado reflexionando y es lo que te voy a contar hoy. El concepto principal, esencial, o la idea más básica a la que ha llegado a mi mente estos días es entender que los hábitos tienen 2 fases. Una primera fase de construcción y luego ya una fase en la que el hábito está consolidado, en la que se vuelve pues, un hábito que haces de forma normal, que a veces te puede dar más pereza o menos, pero está consolidado en ti, en lo que sueles hacer, en quién eres, y no tienes que ya planificarlo tanto ni lucharlo tanto porque forma parte de ti, forma parte de tu rutina, forma parte de ti tanto que prácticamente ni lo piensas. Y he llegado a ese punto, por ejemplo, con el deporte. No significa que a veces no me dé pereza, pero significa llegar a ese punto de consolidación significa que no te importa no hacer deporte un día o saltártelo un día porque sabes que te gusta tanto y está tan metido en ti que al día siguiente volverás y no te importa no hacerlo un día. O sea, no es grave. Y con mis hábitos de la rutina de noche, que empecé a definir en septiembre, de hecho os hice un capítulo cuando empecé a definir la rutina de noche perfecta, que es el capítulo 173, cuando definí esos hábitos, tuve muy claro que estaba empezando unos hábitos nuevos y que por tanto estaba en fase de construcción. Y esto es lo importante. Creo que cuando nos ponemos hábitos, especialmente que llega septiembre o llega el año nuevo, nos motivamos tanto que queremos pasar del 0 al 100. Queremos pasar de no tener el hábito a tenerlo consolidado y hacerlo perfecto y maravilloso todas las semanas. Y eso puede funcionar al principio, pero no es realista. No te va a salir perfecto algo que no has hecho hasta ahora. Eso hay que tenerlo en la cabeza, pero eso con cualquier cosa. Si yo nunca toco el piano, no puedo decidir que en enero voy a tocar el piano perfectamente porque me pongo el propósito en diciembre y necesito tiempo de práctica, necesito una fase de construcción de mi habilidad. Pues con un hábito igual, y cuando yo me lo puse en septiembre, sabía que estaba poniéndome algo que no sabía hacer. No sabía tener una buena rutina de noche, no tenía unos hábitos firmes, construidos. Sabía que estaba empezando algo y que no iba a pasar del 0 al 100, que necesitaba meses para construirse o semanas para construirse. Y este es el primer tip que quiero daros, es ser consciente de cuando te pones un hábito nuevo, ese hábito está en fase de construcción. Si es algo que hasta ahora no has hecho o no has hecho de forma constante, no sabes hacerlo de forma constante. Tienes que darte espacio para fallar, espacio para aprender, espacio para desarrollar el hábito. No vas a pasar del 0 al 100. No vas a ser constante porque un día decidas, sí, a partir de ahora voy a hacer tal. Es muy posible que no seas constante porque no has sido constante hasta ahora, porque es algo nuevo y requiere una fase de adaptación, una fase de construcción del hábito. Entonces, cuando te sientes a definir el hábito por primera vez, pues respondes a las preguntas esenciales de, vale, ¿qué quiero hacer? ¿No? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y cuándo lo voy a hacer? En mi caso era ¿qué quiero hacer? Pues quedarme dormida más rápido, tener una rutina de noche más constante.
¿Cómo lo quiero hacer? Pues yo quería tener 4 hábitos en particular. Quería hacer journaling, estirar, leer y meditar. Así, quería una rutina de noche tocha para poder relajar mi mente, escribir lo que quisiese escribir antes de irme a dormir, estirar para darle un momento a mi mente a ser creativa, luego leer para guiar mi mente, estar concentrada en algo mientras se relajaba, y ya meditar, que es antes de quedarme dormida o irme a pensar un rato, pero después de haber estado ya un rato en silencio y con mi cabeza. Y sabía que quería hacer esto obviamente antes de irme a dormir. Entonces, cuando lo definí por primera vez, lo definí más o menos. No sabía mucho cómo iba a meditar, no sabía dónde iba a estirar. He ido probando, he ido cambiando, he ido estirando pues abajo en el comedor o en otra habitación o aquí en mi habitación, con una esterilla, con otra esterilla, dónde dejo la esterilla. Y sobre todo el hábito de la meditación lo he ido cambiando un montón durante estos meses, porque me daba cuenta de que la meditación era de las cosas que más me costaba, de las cosas que menos constante me mantenía, y entonces no me desanimaba por ello. Lo que decía era, vale, este hábito está en fase de construcción y no he dado aún con la tecla, tengo que seguir cambiando. Estas meditaciones igual no me gustan, necesito igual una guiada o no, necesito música, o necesito hacerlo con AirPods, o necesito... o no, ponerlo con el teléfono y el móvil lejos, el móvil cerca. He probado muchas cosas diferentes. Cada vez que me veía que era un hábito que no me apetecía, un hábito que me costaba estar constante en él, iba cambiando el sistema, la forma, porque entendía que estaba en fase de construcción. No me machacaba por no tener una rutina de noche perfecta como me había definido, como me había propuesto, sino que sabía que esta rutina estaba en fase de construcción y que me iba a llevar meses consolidarla. Y ahora en enero siento que la he consolidado, igual estoy empezando la consolidación, estoy como en el cambio de fase, por esto que os digo que sentí que ya tenía ganas de volver a estos 4 hábitos de rutina de noche, a hacer journaling, a estirar, a leer y a meditar, y lo echaba de menos. Entonces pensé como, mira, el trabajo de estos 4 meses está dando frutos, ¿sabes? Lo he probado de tantas formas diferentes, he ido probando y he tenido este mindset abierto de estoy probando y estoy en fase de construcción, que ahora 4 meses después es algo que está bastante consolidado porque he dado prácticamente con la tecla y no me cuesta. No solo no me cuesta, sino que lo echo de menos cuando no está. Hay que ser consciente de que no definimos un hábito y solo por escribirlo está consolidado. Ojalá. Pero para llegar al momento de la consolidación hay que ser flexible, hay que ser consciente de que estás probando algo que no has hecho nunca o que no has estado haciendo de forma regular hasta ahora. Y que eso, ¿no? Probar algo nuevo requiere de ti flexibilidad, habilidad de ser creativo, de buscar la forma de hacer prueba y error. La fase de construcción de un hábito es un sistema de prueba y error, es un test de prueba y error. Tienes un hábito nuevo, tienes que recordarte y que está en fase de construcción y que estás probando. Si te has propuesto ir al gimnasio 4 veces por semana, pero no has estado yendo al gimnasio nunca, está bien definir el hábito ideal que quieres, 100%, pero los próximos meses son de prueba. Los próximos meses no vas a ir 4 veces al gimnasio todas las semanas, 100%, pero es que eso no puede desanimarte, eso es lo normal, eso es lo natural. Tienes que recordarte de que estás en fase de construcción y intentar detectar si no te estás manteniendo constante, ¿por qué? Eso es lo absolutamente normal, ¿no? Eso es lo que era muy probable que pasase, pero lo interesante no está en si te estás manteniendo constante o no, lo interesante está en el por qué no. Si se da el caso de que no te estás manteniendo constante, ¿por qué? ¿Qué barreras hay? Hay una barrera de sistema, de práctico, de que te da pereza llegar hasta allí porque está muy lejos, de que no te gusta la ropa, de que no te gusta la rutina, de que ¿qué es lo que no te gusta? Y entonces tienes que ir en esa fase de construcción probando, detectando, parándote a pensar qué es lo que no me está gustando de este hábito, qué es lo que me lo dificulta, y ir haciendo prueba y error. Este es el primer tip, por tanto, no tomarse los hábitos como a partir de mañana hago esto perfecto, sino a partir de mañana voy a empezar este nuevo hábito en fase de prueba y error, en fase de construcción, y voy a estar con un mindset flexible, analítico, para encontrar el sistema, la forma que me va a posibilitar consolidar ese hábito. Pero a la primera
de cambio, ¿no? Del día para el otro, no voy a encontrar ese sistema y por tanto necesito una primera fase de construcción. ¿Y cuánto va a durar esta fase? Depende. Depende de ti, depende de si ya has probado el hábito o no, si ya tienes info, ¿no? De lo que funciona, de lo que no, de cuál sea el hábito, ¿no? Porque si es un hábito, por ejemplo, diario, más pruebas y errores puedes hacer, pero si es un hábito que haces una vez a la semana, requerirá más tiempo y también depende del hábito en particular. Así que esto ya lo tienes que definir tú, como en tu sesión de journaling, cuando definas el hábito, cuánto más o menos quieres que dure la fase de construcción y tampoco se puede prever. Pero mientras tú mantengas este mindset analítico y flexible, de ir dando el espacio a ser constante, a no y a preguntarte por qué, y a ir haciendo pequeños cambios y no te rindes, es que la consolidación va a acabar llegando. Va a acabar llegando porque por el probar y probar y probar y probar va a llegar la semana, el mes en que le des a la tecla y digas con esta forma cada vez me cuesta menos. De esta forma lo echo de menos cuando no lo hago. Creo que se está consolidando y para ello necesitas pensamiento flexible, analítico y muchas ganas de hacer prueba y error. Este es el primer tip, por tanto, ser consciente de que estás en fase de construcción, que un hábito necesita estar en fase de construcción. El siguiente tip es definir, especialmente en la fase de construcción, definir un hábito flexible. ¿Qué significa un hábito flexible? Al principio, cuando me definí yo mi rutina de noche maravillosa, dije que quería hacer journaling 10 minutos, estirar 20 minutos, leer 30 minutos y meditar 40 minutos. Bueno, os podéis imaginar cómo fue al principio, ¿no? Igual hacía journaling pero no estiraba, igual leía pero no hacía journaling, igual meditaba pero no hacía journaling o no leía. Y un día tuve un pensamiento, me daba pereza estirar, y un día tuve un pensamiento que fue el siguiente: estira durante 1 minuto. No hace falta que lo hagas perfecto, estira durante 1 minuto. Mi ideal es estirar 20 minutos al día, pero sabemos cómo es la mente. La mente le da pereza muchas veces, los hábitos no son sencillos de hacer, sobre todo cuando están en modo de construcción. Fue curioso tener ese pensamiento y estiré 1 minuto, y no solo estiré 1 minuto, sino que creo que 5. Una vez ya me puse, fue más fácil, ¿sabes? Al pensar de no, solo hazlo por 1 minuto, no hace falta los 20 minutos, pero hazlo por 1 minuto. Y no hice 1 minuto, sino que hice 5. Porque a veces que lo que da pereza es como el primer paso, y una vez ya te pones, igual te sigue dando pereza hacer el hábito al completo, todo lo que tú querías hacer, pero ya has hecho más que no cero, ya has hecho más que no hacerlo. Y a partir de ese día cambió un poco mi perspectiva sobre mi rutina de noche y sigo teniendo este ideal y lo hago a veces, el journaling 10 minutos, estirar 20 minutos, leer 30 minutos y meditar 40 minutos. Y de hecho meditar muchas veces ahora lo hago durante 1 hora, que eso al principio en septiembre me hubiese parecido una locura. Y he llegado a este punto, y sé que he llegado al punto de echarlo de menos, ¿no? Cuando no está ahí, de la consolidación, porque lo he hecho muchas veces. He repetido estos hábitos muchos días. Lo que te hace llegar a la fase de consolidación no es la perfección, es la repetición. Y por tanto, han habido muchas noches en las que yo he dicho, bueno, me daba pereza, o se me había hecho tarde, o había tenido un mal día. Y entonces me decía, vale, no hace falta que hagas journaling 10 minutos, estirar 20 minutos, bla, 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 sino haz 1 minuto de cada. Y de esta manera mi rutina de noche podía durar 1 hora y 40, ¿no? Con los 4 hábitos y el tiempo que quería hacerlos al perfecto, ¿no? El modo ideal, 1 hora 40 o 4 minutos. Definí estos 4 hábitos de forma flexible. Yo podía hacerlos durante 1 minuto o durante el tiempo ideal que tenía cada hábito asignado. Y durante estos meses me he ido moviendo entre ese rango, ¿sabes? A veces he hecho el ideal, a veces he hecho el minuto y a veces he hecho algo entre medio. Muchos días he hecho algo entre medio. He definido un mínimo y he definido el ideal. Y me he dado cuenta de cómo de fácil ha sido mantenerme constante de esta manera. Y cómo es la repetición y no la perfección lo que te lleva a consolidarlo. Yo me he conseguido mantenerme constante porque he hecho este rango flexible y he permitido adaptar el hábito a mi mente ese día, a mi estado ese día.
Y eso me ha permitido mantenerme constante. No siempre en el ideal, pero sí siempre constante. Y me di cuenta de cómo pensamos en blanco o negro, ¿no? ¿Vamos al gimnasio 1 hora o no vamos al gimnasio? Y a mí me pasa mucho esto con correr. O salgo a correr lo que me dice el plan que tengo que correr, ¿no? 15 kilómetros, o no salgo a correr. Y es como entre el 0 y el 15. Hay un montón de opciones, ¿no? Y entre no ir al gimnasio y hacer 1 hora de deporte, hay un montón de opciones entre medio, hay un montón de alternativas. Y se vuelve muy útil en la fase de construcción adoptar este mindset flexible de mi ideal es este y muchos días cumpliré mi ideal, pero los que se me haga muy duro, tengo otras alternativas y que me ayudan a mantenerme constante, que hace que me esté manteniendo constante en mi hábito a pesar de no cumplir el ideal. Ha habido muchas noches en estos 4 meses que mi rutina de noche ha durado 4 minutos. He hecho journaling 1 minuto, he estirado 1 minuto, he leído durante 1 minuto y he meditado durante 1 minuto. Pero ¿sabéis qué pasa? Eso ha sido así, muchas veces ha sido 4 minutos, muchas otras veces al ponerme a hacer el hábito ha durado más de 1 minuto, entonces al final he hecho 5 de cada. Y con la repetición de todo durante 4 meses se suma todo eso y va aportando a la consolidación, ¿sabes? Y 4 meses después, como lo he hecho todos los días, a pesar de que no siempre perfecto, pero lo he hecho todos los días, he llegado a consolidar los hábitos. Así que ese es mi segundo tip. Definir un rango de tiempo o un rango dentro de tu hábito en el que tienes el mínimo y tu ideal. Y eso te evitará pensar en blanco y negro de o lo hago todo perfecto o no lo hago, y aprovechar todas las alternativas que hay entre el mínimo y el ideal, facilitarte la repetición y facilitarte por tanto la consolidación del hábito. Y el tercer y último tip es que en esta fase de construcción del hábito, tu objetivo principalísimo, aparte de ir encontrando el sistema, de ir explorando la flexibilidad dentro del hábito, tu objetivo más esencial, la clave de los hábitos, es hacerlo disfrutable. No solo al después de hacer el hábito que te sientas bien, sino el durante, que sea gustoso hacer el hábito. En esta fase de construcción no te estás machacando para mantenerte constante, para esforzándote, tirando siempre de fuerza de voluntad y luchando por mantenerte constante. No. Lo que deberíamos hacer en la fase de construcción es entrar en este proceso de prueba y error con nuestro nuevo hábito y buscar nuestro sistema, ser flexibles, etc. Pero sobre todo, explorar cómo conseguimos que esta cosa que queremos hacer de forma más fácil, ¿no? Cómo conseguimos que esta cosa sea divertida, cómo conseguimos que esta cosa sea disfrutable. Si tú te has puesto una lista de hábitos y estás empezando para 2026, ¿no? De nuevos hábitos, pero no te estás planteando si te gustan o no, si te hacen feliz o no, si son gustosos o no, si son divertidos, si te entretienen, es muy probable que los acabes abandonando. La mente es compleja para unas cosas y sencilla para otras. Y una de las cosas de las que es sencilla es que preferirá hacer aquello que es divertido. Es obvio, preferimos hacer aquello que nos da placer, siempre. Entonces, el objetivo principal en esta fase de construcción de tu nuevo hábito es que pienses cómo haces este nuevo hábito disfrutable. Ese es el foco. Si llegas a darle a esto, cómo consigues hacerlo disfrutable y lo consigues, se consolidará. Se consolidará 100%, porque querer hacer algo que está bien, o sea, que es gustoso, que es divertido, es fácil y querrás hacerlo porque es divertido. Y aquí de nuevo entra el sistema, entra añadir cosas como complementos a tu hábito. Por ejemplo, cuando yo empecé a hacer journaling al principio de todo, hace años, me acuerdo que me encendía una vela y eso me daba como vibe mística o vibe como de vintage, no sé, me hacía crear como una atmósfera en mi habitación que me encantaba la vibe de tener una vela encendida, y entonces hacía journaling y uní esas dos cosas y me hizo mucho más sencillo mantenerme constante con el journaling. Ahora ya no necesito esa vela. He unido como lo divertido que es la vibe que es hacer journaling con el journaling en sí mismo. Y con el deporte, es algo que he contado muchas veces, pero yo empecé haciendo deporte de forma más constante
en 2020, en la cuarentena. Y fue porque lo hice con mi hermano. Me propuse hacer deporte todos los días, ya que estábamos en casa, ¿no? Sin hacer mucho. Y le dije a mi hermano si quería unirse, si quería hacerlo conmigo. Y nos lo pasamos tan bien. O sea, nos hacíamos unas risotas. Teníamos a nuestros fitness influencers de confianza. Un par eran muy divertidos. Y yo recuerdo esa época como... Y mira que la cuarentena fue desagradable y yo no lo estaba pasando muy bien por ansiedad. Pero esa parte del día era la mejor parte del día. Y os juro que lo decíamos como llega la mejor parte del día, cuando nos poníamos a hacer deporte juntos y nos meábamos de la risa. Y los dos recordamos esa época con cariño. Y mirándolo hacia atrás, pasé toda la cuarentena haciendo esto. Y cuando acabó la cuarentena, yo quería seguir haciendo deporte porque no quería dejar de hacer algo que era tan divertido. Y aunque dejé de hacer deporte siempre con mi hermano, muchas veces seguimos haciendo deporte juntos, pero no siempre, creo que mi mente unió esto, ¿no? El deporte es divertido. Y entonces, desde entonces no he parado. Y me parece muy divertido hacer deporte, sigue pareciéndomelo. Y he añadido otras cosas, he añadido música, he añadido podcasts, he encontrado otras formas de hacérmelo divertido y entretenido haciéndolo sola. Pero sé que el objetivo de hacer deporte para mí siempre es pasármelo bien. Siempre es una forma de entretenimiento más, ¿no? Como podría estar mirando una peli o leyendo un libro, saliendo a pasear, pues hago deporte. Y este mindset de que el objetivo es disfrutarlo, ¿no? Y pasártelo bien es lo que me ha hecho mantenerme tan constante y lo que me hace que me guste tanto, porque va unido, ¿sabes? Cuando el deporte es divertido, haces deporte y te lo pasas bien y es un círculo vicioso que no para. Y el hábito se vuelve sencillo y parte de ti. Así que en esta fase de construcción de tu nuevo hábito tienes que ir planteando esto, tienes que ir chequeándolo. ¿Lo estás disfrutando? ¿Por qué no lo estás disfrutando? ¿Qué es lo que no disfrutas? ¿Qué parte del proceso del hábito, el antes, el durante, el después? ¿Qué barreras hay? ¿Qué cosas te dan más pereza? ¿Y cómo puedes cambiarlo? ¿Cómo puedes hacerlo más disfrutable? No se trata de obligarte, ¿no? Y de tenerte bajo el yugo de la constancia y la disciplina para siempre. Es que así nos amargamos, nadie quiere vivir así, queremos divertirnos. Y entonces el objetivo en esta fase de construcción del hábito es conseguir hacer el hábito divertido. Ese es tu foco. Tu foco no es mantenerte el máximo constante posible, hacerlo ideal o cumplirlo a la perfección, no. Tu foco principal, lo que estás intentando hacer, es hacer el hábito divertido, encontrar la forma en la que haces ese hábito divertido. Tengo una amiga que se apuntó hace relativamente poco al gimnasio y me contaba su rutina y me enseñaba la app que seguía y tal, y tenía una entrenadora personal y estaba como contenta. Y le pregunté, ¿pero a ti te gusta ir al gimnasio? ¿Tú lo disfrutas? Le pregunté. Y se quedó así como un poco pensando, como que no se lo había planteado antes. Y estaba contenta de el nuevo hábito que se había propuesto, estaba motivada, le gustaba la aplicación, le gustaba la persona que le estaba ayudando, pero me dijo que no, que le parecía aburrido. Como el hábito en sí, ¿sabes? Del gimnasio en sí le parecía aburrido. Y entonces, claro, por mucho que tú pagues una aplicación, por mucho que tú pagues una entrenadora personal, por mucho que tú pagues cosas para facilitártelo, que te puedan ayudar 100%, lo esencial es que el hábito te parezca entretenido, porque si no, por mucho que tú pagues cosas, no vas a ir porque no te gusta, no te parece entretenido, no te parece divertido, no te parece gustoso, no vas a hacer aquello que te parece aburrido. Punto final. Y entonces tu foco 100% busca apps, busca ayuda, busca lo que tú necesites, lo que te haga sentir motivada, adelante. Pero recuerda que lo esencial es encontrar la forma de que eso te guste. Y en el momento en el que eso te guste, has ganado. El hábito es tuyo. Importante también hacer el check mental de la creencia que tienes tú sobre los hábitos, en el hábito en concreto que tú quieras crear. Por ejemplo, yo creo que hay mucha gente que cree que leer es aburrido. Entonces, si esa persona en particular se pone de hábito leer, ¿no? Porque quiere leer más, pero vive a la vez, intentando construir ese hábito, vive a la vez con la creencia de que leer es aburrido, leer le será aburrido. 100%.
Y es curioso, pero muchas veces nos ponemos hábitos que no queremos hacer y hábitos que creemos que son aburridos, hábitos que creemos que son una pereza, que son un palo. Pero los ponemos porque sabemos que nos vienen bien o queremos cambiar algunas cosas que hacemos, etc. Entonces tienes que alinear tus creencias mentales, ¿no? Lo que tú crees sobre ese hábito, con lo que quieres creer y con lo que te va a ayudar a mantenerte constante, con lo que te va a ayudar a pensar en ese hábito como divertido. Yo creo que hay mucha gente que piensa que hacer fuerza es aburrido. A mí eso me ha choqueado toda mi vida. Yo no me planteé si hacer fuerza era divertido o no. Me salió bien el proceso, como os contaba antes, porque empecé con mi hermano y me lo pasaba súper bien. Y entonces para mí siempre he asociado desde que empecé que la fuerza es algo muy divertido. Y cuando la gente empezó a decirme que la fuerza era aburrida, me choqueaba, me dice, pero ¿cómo? ¿Cómo puede ser si es la cosa más divertida del mundo? Yo lo tengo asociado así, entonces cuando la gente me dice eso, a mí me choca, no es lo que mi cabeza cree, ¿sabes? De forma de verdad. En el fondo de mi ser yo creo que la fuerza es muy divertida. Tienes que chequear cuáles son tus creencias sobre tu hábito, sobre tu nuevo hábito, sobre el hábito que estás intentando construir. Porque si esas creencias no van alineadas hacia la constancia, hacia querer que eso es divertido, te estás poniendo tú sola piedras en el camino. Y estás intentando estar bajo el yugo de la constancia y la disciplina, cuando desde la mente directamente tú crees que eso no es entretenido. Y entonces es que vas a estar obligándote a ti misma a hacer algo que no quieres hacer, algo que te parece aburrido, y vas a acabar odiándolo aún más. Y yo creo que por eso la gente tiene esta tirria con el deporte a veces, ¿no? Esta sensación, esta relación de odio, porque han fallado alguna vez que se han propuesto mantenerlo y le cogen tirria porque se han obligado muchas veces a hacer algo que no querían hacer. Y entonces lo odias aún más. No solo es aburrido, sino que además es odioso. Y nadie quiere vivir así. Tienes que conseguir notar qué creencias tienes sobre tu nuevo hábito. Y si puedes, o si las notas y notas que son negativas, que crees que leer es aburrido, crees que comer sano es aburrido, crees que levantarte temprano es súper difícil o es súper duro, es necesariamente duro, crees que meditar es aburrido, sea cual sea el hábito que quieras tener, tienes que tener creencias reales sobre ese hábito que es la hostia, que es divertido, que no solo que te viene bien, ¿no? que te da salud, sino que te gusta hacerlo, que es algo que es muy disfrutable, que es muy gustoso, que es entretenido. Solo cuando consigas pensar así, estarás realmente dispuesta a encontrar la forma concreta para ti de hacerlo divertido. Y cuando lo consigues hacer divertido, el hábito es tuyo. El tercer tip, por tanto, es que tu objetivo ahora mismo con tu nuevo hábito es hacerlo disfrutable. Y eso implica un poco de prueba y error, de ir probando cómo lo consigues hacer disfrutable, pero también revisar cómo piensas sobre ese hábito. Si tú crees que ese hábito es aburrido, siempre lo encontrarás aburrido. Si tú crees que ese hábito es duro de hacer, es desagradable, siempre lo encontrarás desagradable. Hay que hacer un check del cómo estás pensando sobre ese hábito y cambiar la creencia que sea necesaria cambiar. Y estos son mis 3 tips que he aprendido durante estos 4 meses probando con mi rutina de noche nueva. El primero es ser consciente de que estás en fase de construcción, de que esto no va a ser del 0 a 100. El segundo es definir hábitos flexibles, un tiempo mínimo y un tiempo ideal, una cantidad de veces mínima y la cantidad de veces ideal. Eso ya depende del hábito en concreto, pero tener un mindset como flexible para superar esta barrera de o no lo hago en absoluto o lo hago perfecto. Y el tercer hábito es poner el foco máximo en conseguir que el hábito sea divertido, gustoso o entretenido de alguna forma. Porque que te guste hacer el hábito es la clave de la consolidación de ese hábito. Y ya está, divertidos mucho, la fase de construcción de un hábito puede ser muy divertida, no tenéis que vivir bajo el yugo de la disciplina y la constancia, es un proceso en sí mismo que es divertido, tenéis que pensarlo así, que es un proceso de prueba y error, que estáis descubriendo, que estáis probando. Sed flexibles, trataros con mucho cariño y lo conseguiréis, llegaréis a consolidar todos los hábitos que os apetezca. Espero que te haya gustado y nos escuchamos la próxima semana.
¡Chao!